Bueno, aquí estoy en la frontera entre Corea del Sur y Corea del Norte. Hasta aquí podemos llegar, digamos que estamos del lado de Corea del Sur, pero quería, aprovechando este lugar triste, ya les digo por qué triste, contarles un poco de la historia, qué pasó acá. Pues resulta que Corea era una monarquía hasta 1910, había un rey. Aquí les dejo imágenes del majestuoso lugar donde estaba ese rey que visitamos ayer. Y resulta que en 1910 fue invadido por Japón. Japón hizo una invasión a Corea, derrocó al rey, el rey huyó, parece que mataron a la esposa. Lo cierto es que estuvieron hasta 1945, estuvo Japón ocupando Corea. ¿Qué pasó en 1945? Pues ustedes recuerdan que a raíz de la explosión de las dos bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki el 6 y el 9 de agosto, Japón se rindió. Entonces, aprovechando como el desorden, ¿no? Los movimientos insurgentes de Corea, a los 6 días de la explosión de la bomba de Hiroshima y Nagasaki, que eso fueron 6 y 9 de agosto, como lo repito, es decir, el 15 de agosto, Japón fue expulsado de Corea. Los coreanos se envalentonaron, aprovecharon la debilidad de Japón, que en ese momento se acababa acababa de rendirse a los Estados Unidos, entonces se separaron. Entonces, en 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, que viene toda esta repartija, que se hacen las dos potencias que triunfaron, que son Estados Unidos y Rusia, bueno, en parte también Francia e Inglaterra, pues la Unión Soviética se mete aquí, en Corea del Norte, y en 1950 ellos quieren expandir el comunismo por Corea, y en 1950 estalla una guerra aquí, la guerra de Corea. Ya les muestro este puente como quedó destruido porque estamos en el río que separa las dos Coreas, y a esa guerra nosotros, Colombia, yo creo que estaba gobernando Laureano Gómez, y en 1950 envía un contingente de 5.100 soldados. 5.100 soldados, que hoy llamamos en Colombia los veteranos de guerra, vienen a apoyar esta guerra de Corea del Sur contra Corea del Norte. Pues en ese momento era una sola Corea, pero digamos que queda dividida en esas dos Coreas a raíz de esa guerra. Entonces, lo que hemos sentido aquí es que Corea tiene un sentimiento de gratitud muy grande con nosotros, con los colombianos. La razón pues es esa, que ellos dicen que de pronto nuestros soldados fueron decisivos en que Unión Soviética no se hubiera tomado toda la península. Pero bueno, les sigo contando. Yo les decía que este sitio era triste por una razón. Ahí me voy a sentar al lado de una persona que tal vez está esperando a su familiar. Porque al dividirse las dos Coreas de un lado y del otro, quedaron muchas personas. Mira, aquí está ella. Esta es una escultura de una mujer que seguramente está esperando un familiar. Vamos a abrazarla al menos. Al dividirse las dos Coreas, muchas familias quedaron divididas. Unas del lado del sur, otras del lado del norte. Familias cercenadas, que ahorita les muestro un puente donde vienen a encontrarse. Les permiten encontrarse de vez en cuando en un lugar para que no se pierda ese arraigo, pero es bastante triste. De hecho, les hicieron un monumento. Voy a despedirme de la chica, de la señora. De hecho, les hicieron un monumento aquí, que es como un monumento a la tristeza, y es en el lugar donde ellos hacen como toda esa catarsis, ponen música muy triste, y es este monumento como del desarraigo. Como aquí se encuentran, vean, ahí están, ahí se ve clarito una persona de un lado, la otra del otro, tomándose de la mano sin poder. Y hay muchas fotos de ese desarraigo que ha significado pues la división de las dos Coreas. Como siempre, las potencias decidiendo la vida de los países. También pasó en Vietnam, ha sucedido en muchos lugares. Quería contarles esto porque pues estoy muy sorprendido de este país. Este es un país que, a pesar de sus guerras,
pues ha resurgido de las cenizas, muy poderoso desde el punto de vista industrial y comercial. Les contaba en otro video que me sorprende el uso de la tierra en este país. Es una cosa impresionante, admirable. He hecho viajes hacia el sur de Corea y acá hacia el norte en este momento que estoy en la frontera con Norcorea. Y no he encontrado un metro de tierra, no lo encuentro. Es más, lo tengo como jueguito, como un toque obsesivo. Voy a encontrar un metro de tierra improductivo, no lo encuentro. Fábrica, cultivo, paneles solares, digamos, generando energías limpias, y hasta debajo del puente que está destruido hay un cultivo de arroz. Es que no desaprovechan un centímetro de tierra, y ahí es donde uno encuentra la diferencia con Colombia. Un país que sí sabe para qué es la tierra, se usa, diferente a Colombia, que uno ve que puede pasar. De hecho yo grabé en un video que dice entre Montería y Tierra Alta, como durante más de una hora, yo había estado transitando por esos caminos, viendo al lado y lado de la vía unas tierras extensas, muy bonitas, muy productivas, muy verdes, pero sin nada, sin vacas, sin plantas, sin cultivos, etcétera. Y esa es la diferencia de estos países con Colombia. En Colombia la tierra es improductiva. Aquí yo creo, yo no conozco me tocaría leer un poco o preguntar, pero yo creo que aquí pasa algo con eso. Yo creo que si alguien tiene la tierra improductiva, o se la quitan o se la compran o lo multan, pero la obsesión de este país por aprovechar cada centímetro de tierra es increíble, o sea, es de no creer. Ya les voy a mostrar imágenes de horas y horas en carretera, sin dejar de ver industria, sin dejar de ver fábricas, sin dejar de ver cultivos. Una cosa impresionante. Bueno, eso es Corea, 9ª o 10ª potencia del mundo, apenas superada pues por China, Estados Unidos, Rusia, ¿quién más puede estar por ahí? Francia, Inglaterra, Italia, y se disputa con Canadá el 9º lugar de las potencias más grandes, las potencias más grandes del mundo. Bueno, quiero mostrarles después cómo se están preparando aquí para la transición energética. Estos son países que ya tienen instaladas todas las fábricas de carros eléctricos, de buses eléctricos, de baterías, de dispensadores de electricidad, lo que llaman electrolineras, y siempre se adelantan a los tiempos. Nosotros en Colombia siempre estamos pensando, yo he estado en reuniones donde se dice, bueno, ¿por qué no importamos esos buses de Corea? Otros dicen, no, ¿por qué no los importamos de China? Y nunca aparece alguien que diga, ¿por qué no los hacemos en Colombia? Y resulta que Gustavo Petro sí lo ha dicho. Él dice, no, yo quiero que Colombia tenga una planta de carros eléctricos. Ese es el futuro. Hacia allá vamos. Acuérdense que con las metas de cambio climático y los compromisos que se han hecho en las COP y en el Acuerdo de París, en 2030 la mitad del parque automotor colombiano ya tiene que estar descarbonizado, debe ser eléctrico. Y a 2050 la totalidad de la humanidad tiene que tener todos los carros eléctricos. Hoy solamente el 3% son eléctricos. Imagínense la oportunidad de negocio tan gigante que hay ahí. Hay 1.200 millones de automóviles y de carros en el mundo y solo el 3% son eléctricos. Entonces, esos otros 1.100 y pico millones de carros, ¿quién los va a producir? ¿Por qué no entramos nosotros ahí? Es el cambio de mentalidad que tenemos que hacer en nuestro país. Porque si ustedes miran, allá se aterran hasta cuando Gustavo Petro propone un tren de Buenaventura a Barranquilla. Todo el mundo dice, no, eso es imposible, cuando hace 200 años hacíamos ya trenes. Bueno, en 1870 ya estábamos haciendo un tren sin la tecnología que existe hoy. Y cuando hoy hemos atravesado, ustedes vieron el canal de la Mancha, el Eurotúnel. Les mostré cómo atravesamos por debajo del mar y con un tren uniendo los dos continentes. Y nosotros, sin embargo, allá seguimos en la disputa de si hacemos el tren subterráneo o lo hacemos elevado, porque nos parece que subterráneo es demasiado para nosotros, ¿no? Cuando eso ya aquí se inventó hace más de 100 años, hay trenes subterráneos. En fin, cambio de mentalidad, compañeros. Eso es lo que necesita Colombia, pensar en grande.
Aquí una sola persona, lo mostré en otro video, es capaz de montar una fábrica de autos eléctricos. Una persona que era empleado de Kia. Una persona monta una fábrica de autos eléctricos. Estábamos viendo cómo, en otra anécdota que conté en TikTok, el dueño de Hyundai, quien crea Hyundai, la marca de carros, se roba una vaca de Norcorea después de la guerra y se viene a Surcorea, con esa vaca vive, con esa vaca emprende y termina siendo dueño de Hyundai a partir de una vaca. Y la anécdota linda es que en el año 2000 él se devolvió por estas carreteras, cruzó esta frontera con 1001 vaca. Es decir, devolviendo la vaca que se robó y regalándole 1000 a Norcorea. ¿Por qué esas historias no aparecen en Colombia? Porque allá es imposible que un banco le preste a un pobre. Es imposible que un banco le preste a alguien que quiera emprender. Allá el gobierno no fomenta las industrias, las empresas, y por eso nuestro empeño en fortalecer ese banco agrario, que es el único que le queda a Colombia, ya los privatizaron todos, para poder hacer todos esos emprendimientos. De verdad que Colombia necesita cambiar de mentalidad. Es increíble lo que como abre la mente uno conociendo estas historias, conociendo estos países, mientras que allá seguimos chiquiticos, con el cerebro pequeño, como que vemos todo imposible. Por ejemplo, decían, no, es que Bogotá no tiene una geología adecuada para tener un tren subterráneo, que porque subterráneamente pasa el río Obispo, que debe medir 60 centímetros, cuando aquí en 1994 metieron el tren por debajo del mar, y allá no, que es que hay un río que mide 1 metro que pasa subterráneo y que eso no, por eso no puede ser un tren subterráneo. Unas mentiras que nos meten y todos se las comen y todos apoyan a todos estos tipos que lo que quieren para Colombia es el atraso. Las cifras de exportación y de importaciones que tiene Corea no mienten, es la 9ª economía del mundo, siendo que hace 70 años, en 1950, nosotros éramos más ricos que ellos y ellos son hoy infinitamente más ricos que nosotros, solamente porque le apostaron a la educación y a la ciencia y la tecnología, 2 áreas en donde Colombia no brilla, la verdad, y en donde es lo que queremos transformar para ese país. Bueno, ahí les sigo contando, por favor compartan este video.